en muchas regiones hemos hecho alianzas importantes con los gobiernos locales, en el marco pues de los exiguos recursos que tienen, pero por lo menos abren el escenario de establecer interlocución, de conversación. Creo que es muy importante en el tema de educación, camaradas, la educación política nuestra no puede ser hoy exclusivamente a repasar lo que de alguna manera nosotros tenemos ya en la cabeza. Es decir, repasar las obras de Marx, las obras de Lenin, el manifiesto, que es muy importante leerlo, y ahorita que ya estoy nuevamente leyendo el manifiesto y lo estoy encontrando mejor gusto ahora, aplicado a esta realidad. Y mirando que cuando escribieron el manifiesto no existía el internet, no existía el WhatsApp, no existía el Facebook, no existía el Instagram y todas esas jodas. Y entonces y me pongo a buscar y realmente, y lo digo aquí porque es una crítica en esto de educación, ¿cómo somos realmente nosotros? ¿Cómo realmente somos una organización o un sujeto político verdaderamente comprometido con lo que planteamos? Y no haciendo teatro, como decimos, porque uno realmente mira muchas cosas y casi que cogemos, mochamos y pegamos, y le ponemos unos colorcitos y es el mismo discurso, pero eso como que no lo ponemos en esta nueva realidad del siglo XXI. Y sin embargo decimos dialécticos, somos dialécticos, transformadores, no nos bañamos en el mismo río, el aire que respiramos hoy no es el de mañana. Pero eso hay que ponerlo en términos de que se sienta, de que me genere esa emoción. La política es eso, camarada. Yo creo que nosotros cuando nos vinimos para la lucha armada veníamos con una emoción, con una fuerza, con lo que llamamos esa moral, dispuestos a que íbamos a durar por ahí 6 meses, 1 año. Yo creo que, no, puta, eso uno en el primer combate se muere, pero le entregamos nuestra vida a la causa de los pobres del pueblo. Ya cuando uno pasa de los 50 es que empieza como que vienen los chulos por allá, no, salquémosle el cuerpo, porque, manes, ya como que apega uno más a la vida. Entonces, camaradas, este proceso de formación nos requiere establecer un proceso de, diríamos, de pulimiento, lo llamamos de entrenamiento, de sostenimiento o mantenimiento de los instrumentos de pelea. Hoy tenemos el instrumento de pelea, antes era un fusil, una granada, un machete, un cuchillo, una escopeta, un mortero, una ametralladora. Y todos los días eso lo veíamos hasta como un fetiche, todos los días lo limpiábamos. Decían uno, el amor mío es está acá porque esa hijueputa nunca me traiciona. ¿Sí? Y las compañeras, que hijueputa, el único man que yo quiero es este hijueputa acá porque es el que me defiende, y este malparido, si no, y lo meto a la hamaca y ahí me acompaña. ¿Sí? Y bueno, y eso se volvían y se hacían cosas que hemos escrito, hasta miraba uno, algunos escribían ahí, le escribían y hasta lo sancionaban. Usted ese fusil no es suyo, no que es del colectivo. Pero bueno, ahí pasaba. Pero hoy que, bueno, formar, a ver, entonces vamos a la gimnasia guerrillera todos los días a las 6 de la mañana. Y empezamos con el ejercicio número 1, salto alto. Y así sucesivamente, gimnasia con armas. Vamos al entrenamiento. ¿Cuántos tiempos es que nos tendemos? 1, rodilla en tierra, y así. Y eso era dele, y dele. Y cuando uno dejaba la nalga parada, venía y le ponían, si el instructor era bien brocha, le ponía la pata a uno, vea camarada, que baje el culo, porque si no, hoy viene una ráfaga y le parte la nalga. Pero hoy, camaradas, entonces, ¿qué nos toca? Pues enterarnos a cuál es el instrumento de hoy, pues esa puta normatividad. Hay que conocerla, hay que manejarla. Hoy nos toca meternos en eso, y ese es el entrenamiento. ¿Cómo gestionamos? Porque uno encuentra en los territorios, es bacano, es una parte que me gusta, cuando uno habla con delegaciones, con cualquier delegación que vaya, uno a un espacio, y todas las intervenciones es, y no vengan aquí a seguirnos haciendo promesas, aquí nos ha visitado mucha gente, y todas hacen promesas, y uno dice, maricas, bueno, pero esa es nuestra gente. Entonces después cuando uno está solo, diga, camaradas, pero es que ustedes enamoren a la gente que viene,
Eso no son gobiernos, es gente que viene, que va a hacer gestión. No, es que ya estamos mamados, hijo de puta, que vienen aquí, se toman la foto con nosotros y salen a publicar. Pues esa es la política. Es decir, ¿cómo hacer entenderle a la gente que hay que enamorar al que llega? Mire, les cuento, hace tal vez 15 días, fuimos a Anorí con la asamblea, la Comisión de Paz de la Asamblea de Antioquia. Iba un diputado de los Verdes, un indígena, muy comprometido con el proceso, y iba además una diputada del Centro Democrático. Y iba el secretario de la Asamblea del Centro Democrático. Llegamos a Norí, los compañeros, bueno, también hubo ese discurso, que esto no nos han cumplido, pero de ahí salimos, de esos 40 minutos, una hora de discursos así bacanos de los que nosotros sabemos echar, y salimos, que no, que es la sala de la memoria, entonces las fotos, ahí todos los pasos, que Marquetalia, que las luchas por la paz, que los momentos del baño, que los momentos de la rancha, que los momentos de la lúdica, y así sucesivamente, los momentos de la guerra, y la gente mirando, el jarro, bueno, todo lo que implica, pues, como esa memoria. Pasamos a los proyectos, que la panadería, que las confecciones, y los compañeros informándoles cómo era la cosa. Al final me dijo el tipo de la Asamblea de Antioquia: vea, pastor, yo me monté en ese helicóptero porque, pues, ordenaron que tenía que venir, pero por gusto no iba a venir. Pero me voy de aquí convencido de esta vaina, hermano. Yo no creía en el proceso de paz y hoy creo en el proceso de paz. ¿Qué hay que hacer? De igual manera, la señora uribista me dijo: no crea que porque somos del Centro Democrático todos somos Uribe. Aquí hay otras visiones, pero creo en este proceso. La semana pasada, creo que fue el viernes de la semana pasada, nos citaron, pues me convocó el señor me dejó el teléfono: pastor, necesito hablar con usted, de la Asamblea de Antioquia. Y nos reunimos. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo una ONG que tiene experiencia en gestión de proyectos. Me llamó la atención lo de confesiones. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar eso, para que vendan más? En la reunión. Entonces, es decir, ese acto ya hace que abramos el espacio. Pero nosotros todavía creemos, como cuando estábamos en la guerra, que el acto era ir, meterle unos cilindros o unas cargas de mano. En 20 minutos teníamos 2 o 3 fusiles y regresamos. Recuperamos 3 fusiles. Y además damos en el parte y fueron dados de baja 8, 10, 12, 5, 3. Sí, veníamos como de eso, por eso la transición es costosa. Hoy hay que esperar. Mire ese proyecto de piscicultura. La Unión Europea dice que sale para junio. Pues yo creo que ya en junio es el otro mes. Yo les dije por ahí para noviembre. Se me estaban enojando. Hombre, pastor, ¿cómo así usted? ¿Por qué? No, estoy para no emocionar a la gente. Nosotros iniciamos presentándole a la Unión Europea un proyecto para 24, Juan Pablo, Prometeo estaba también, y Juan, eran 26 granjas integrales, ¿fue cierto? Eran 26 granjas integrales. Para cada espacio territorial era una granja integral. O sea, una finca, que calculamos una granja integral para nosotros era por ahí, pues desde la visión que teníamos, unas 100 hectáreas con capacidad de producir de toda cosa que permitiera sostenerse y poder comercializar los excedentes. Eso quedó, todo eso se fue bajando, ya llegó allá y quedó en un proyecto de piscicultura y un fortalecimiento de común, con un recurso de 9 millones de euros. Eso fue en 2017. A finales de 2017 empezamos a hablar de eso como en octubre, noviembre. Y estamos en 2019. Hasta ahora aprobaron ese proyecto. Hace ya, como el año pasado, dijeron sí, pero hasta ahora no han desembolsado un peso. Entonces, eso es un proceso. Entonces, ¿cómo adaptarnos a eso? ¿Cómo entender y cómo mejorar la gestión? Porque ahí es un tema que tenemos que desarrollar en el territorio. Y coordinarnos para que los esfuerzos no se pierdan. Porque a veces estamos desarrollando, repitiendo procesos que otros ya lo han hecho.
pero necesitamos comunicarnos, camaradas. Hay cosas que no las comunican. Entonces, no se conocen. En esta acción, diríamos, hoy tenemos que encaminar la acción en parte de la lucha parlamentaria. O sea, los compañeros que están allá en el Parlamento, pues, buscar alianzas para impulsar este proceso. En eso se viene trabajando un poco, ahí hemos venido hablando con algunos, la semana que tal vez el martes nos reunimos con este senador Germán Barón Cotrino. Dijo, pues yo voy a apuntarle, lo voy a acompañar en toda la gestión para que la implementación no sea un fracaso. Vamos a ver, ahí a lo menos establecimos, por lo menos dejamos amarrado ya trabajar la UTL de él con el equipo técnico del CNR para trabajar temas concretos, tierra. Dijimos, vamos a meternos en un solo tema, tierra. Entonces ahí necesitamos coordinar con las otras UTL, con las UTL de nuestros compañeros. Entonces esa es una acción que nos toca desarrollar, que el partido nos toca impulsarla. La otra es la acción jurídica. Estamos buscando el equipo, cómo podemos demandar o qué acciones jurídicas podemos desarrollar para el cumplimiento, que se está desconociendo las instancias, que por ejemplo el grupo de notables que se estableció no se ha reunido, eso quedó en el acuerdo, que para el seguimiento, no, o al menos este gobierno no ha nombrado quiénes son, porque era Pepe Mujica y ¿cómo se llama? Y Felipe González. Entonces, esas son como otra ruta que tenemos que tomar, es decir, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y la otra, pues, es toda la acción política, que tenemos que integrarnos más, camaradas, desde los territorios, repito, con las organizaciones. Un proceso importante donde nosotros tenemos que coordinar mucho es con lo de las víctimas. Camaradas, eso tiene un poder, es decir, uno trabajando con los compañeros, con las compañeras, en esos procesos es donde más encuentra fortaleza, donde encuentra uno el respaldo, donde encuentra más compromiso. Y ese es un proceso que nosotros tenemos que activar. No podemos, diríamos, dejar que las circunscripciones, las 16 circunscripciones especiales de paz, por ejemplo, que se dijo era lo más tangible que le llegaba para resarcir a las víctimas, y llega al Congreso y las tumba. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezarnos a articular más, cómo empezamos una fuerza dirigida a presionar. Pero por supuesto que eso requerimos ir con una disposición de amplitud, verdaderamente de humildad y de sencillez. Y no es humildad y sencillez de llegar al escenario y decir, camaradas, señores y señoras víctimas, humildemente les digo que aquí nos toca hacer es esto, esto y esto. Yo creo que ahí, es decir, nosotros tenemos todavía hay visos de arrogancia en algunas actitudes nuestras, y no es pues tampoco, no estamos aquí diciendo vamos a arriar las banderas. No, lo que tenemos es que, por el contrario, fortalecer las banderas. Cuando estamos hablando de esas nuevas formas de hacer política, tenemos que preguntarnos, y yo les dejo ese ejercicio, ojalá que aquí queden un listado de 10 cosas concretas de las nuevas formas de hacer política. Ya que estamos en esta escuela, ¿cuáles son las nuevas formas de la política en nosotros? Porque eso decimos, pero yo todo lo que escucho digo, y es que estamos un partido para las nuevas formas de hacer política. ¿Y cuál es la nueva forma, compañero? Y estoy repitiendo ese mismo discurso desde que empecé con la política por ahí en 1972. Entonces, ese es un reto, porque nosotros tenemos que hacer la política, es decir, la política con las comunidades sin demagogia. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es demagogia, porque la gente nos conoció en los territorios era actuando. Y ese acumulado es el que tenemos que hoy fortalecer en la acción directa con las comunidades. Ese serían como los elementos, diríamos, en este primer bloque de preguntas
Ah, queda uno. Ese me lo tiraron por allí, entonces es la pregunta de que la ARN le apuesta a los proyectos individuales. Por supuesto que ellos tienen todavía, como dicen los pelados, el chip de la reintegración. La reintegración. Entonces, por eso es que una instancia que esa ya no es instancia, es una unidad, ¿no? ¿Cierto, Juan Pablo? Una unidad técnica, que fue la pelea de cómo cambiar la visión, el enfoque político de la ARN, que era la reintegración, que era ACR. Entonces, en esa pelea, pues por lo menos se logró cambiar el nombre. ARN, Agencia de Reincorporación y Normalización. Y en toda la pelea que dimos, se logró lo único que pudimos lograr en esa pelea con el gobierno anterior fue establecer la unidad técnica de reincorporación, que hoy estamos peleando con este gobierno, que esa es, porque el decreto lo establece. ¿Decreto qué es ese? El decreto 897 establece que dentro de la ARN se constituye una unidad específicamente para reincorporación de los integrantes de las FAREP. Y ni en el gobierno anterior, ni con Mitrotti, en el anterior, ni con después Andrés Stapper, que quedó en el gobierno anterior, pudimos nombrar el director o directora, coordinador o coordinadora de la UTR. Inicialmente dimos una pelea que era Jairo Quintero y nos habían aceptado que sí, que Jairo. Pero como vino ya el proceso, dijimos, no, pues Jairo pasa para la acción parlamentaria, planteamos otro compañero. Bueno, ahí estamos peleando, salió, pero es dilate, y este es el momento que no hemos podido establecer el coordinador de la UTR. Hasta el año pasado vino a contratarse parte del personal de la UTR y todavía no está la planta completa de la UTR. Entonces, esa es una situación en concreto que tenemos ahí. ¿Y qué ocurre? Que la ARN pues funciona en el marco de la reintegración, que es el sometimiento, es el de llevar al otro, a la otra, haga esto y haga esto. Entonces están esos proyectos productivos o lo que ellos llaman, el discurso es que a la gente, venga, que usted por un proyecto productivo individual sale más rápido que el colectivo. Porque en el colectivo, si es de 30 o es de 50, entonces tienen que, número de cédula de los 50, la huella de los 50, etcétera, etcétera. Que además hoy metieron una institución del Ministerio de Comercio, que es Impulsa, entonces que Impulsa tiene que darle el visto bueno a los proyectos productivos, pero además se requiere una carta de intención de comercialización. Si yo voy a producir leche, entonces tengo que ir a Colanta, que me diga que sí me va a comprar la leche, o a Alquerías, que me va a comprar la leche, o a Alpina, que me va a comprar la leche. Bueno, y entonces tengo que llevar esa carta de intención. Y así, más o menos en esas condiciones estamos en la pelea. Entonces al otro le dicen, venga, que usted, proyecto productivo individual, con 8 millones. Pero ahí tienen un enredo porque la norma dice que para los 8 millones o para el proyecto individual tiene que haber hecho quinto de primaria. Entonces ahí tienen líos porque mucha gente nuestra pues no ha querido estudiar. Entonces, para el proyecto productivo no, porque la cooperativa es la que lo va a operar. Entonces esa pelea, camaradas, la hacemos es desarrollando una acción política de cualificación, de unidad, de cohesión de la militancia. Partiendo de que ya hoy no estamos con las mismas condiciones de antes, vivíamos las 24 horas juntos, comíamos juntos, roncábamos juntos, soñábamos juntos. Ahora, pues ya decíamos al principio,
para reunirnos es complicado. Y cada uno con sus compromisos laborales. Yo creo que aquí tenemos que salir con un poco de elementos. Y creo que los han dado. Pues tenemos que mirarnos como partido. ¿Qué somos partido? ¿Qué es el partido? Pues el partido aspiramos que no es una secta. Si aspiramos que el partido sea una secta, pues uno dice mejor se va seguramente para cualquiera de las religiosas que tienen como más plata y no están estigmatizadas así. Entonces, el partido es una fuerza que tiene diríamos, un compromiso con el sector social al que representa y más allá en la construcción de nación. ¿Y cuáles son sus, diríamos como sus redes de comunicación, de acción, de interrelación? Pues nos establecemos una serie de estructuras que tienen que funcionar. Y aquí lo primero es que si no funciona la comuna, es decir, si no funciona la base del partido, no va a haber partido. Si no hay la función, como cuando estábamos en la guerra, si no funcionaba la escuadra, pues no había estructura. Era lo básico. Y aquí la base, la acción del partido tiene que darse en la comuna. La comuna es la que establece todo el relacionamiento. El partido, digo, el partido no es la dirección. La dirección es un espacio de articular todas las iniciativas y a partir de eso trazar orientaciones y comprometerse en el acompañamiento de esas directrices. Y estoy planteando esto es porque hay que desmontar. Yo considero que hay que desmontar. No es que la dirección, no, sí, la dirección, porque estamos diciendo es que la dirección no hace. Pero hay muchas cosas que la gente hace, pero no consulta a esa dirección. Pero es que nosotros venimos también de esa experiencia. Cuando estuvimos en el conflicto, diríamos, el secretariado, cuando yo ingresé a las FARC, y muchos aquí, eran 3. Yo recuerdo que por allá era el secretariado, el primero que conoció era Manuel Marulanda, Jacobo y Martín Villa. Después, Manuel Marulanda, Jacobo y Jaime Guaracas. Después, y esos 13, y uno sabía que mantenían por adentro el pato por chismes, el guayabero y el páramo de Sumapaz. Por chismes, porque uno no podía hablar así públicamente que, oiga, y el camarada Manuel estará en tal parte, y una vez lo miraban a uno y lo anotaban seguro. Usted dijo, ¿puta qué? ¿Sí? De una vez lo miraban rayado, este man, ¿qué? ¿Por qué le interesa dónde está el jefe? Uno de esas vainas no se atrevía a hablar. Y no, y mucho menos que uno fuera a decir, oiga, ¿y por qué no vendrá el camarada Manuel Marulanda aquí al Magdalena Medio a que nos oriente? Y una de este man, ¿qué? Quiere que el viejo se traslade y lo coja, este man es como de la inteligencia militar, cualquier cosa. Cuando llegó Timochenko fue el primero que llegó, diríamos, como al Magdalena Medio, así con esa investidura nacional de gran jefe, y fue puta, nosotros lo mirábamos, y de man tan chiquitico y mono, ¿de dónde era? Y tal. Pero era una reverencia, pues era el primero que llegaba de la dirección nacional, allá. Pero funcionaba. Allá no había ido, iban líderes allá con la orientación política. Cuarto frente, después del doblamiento que el 11-12 frente, después que el 23 frente, 24 frente, después vuelve y desdobles en el 36, 37 frente, y después mandé una gente por allá para formar el 19 frente, y con los de Arauca, y entonces allá se metió a La Guajira, y después mandaron otros por allá para formar después el 41 frente, y eso era así. Y no estábamos diciendo, oiga, y no viene Marulanda por aquí, no viene Jacobo. Salieron las ayudantías. Entonces, como para esto, sacaron las ayudantías. ¿Acuerdan? Entonces iban los ayudantías a visitarlo.
estoy diciendo es que nosotros tenemos un acumulado que no es necesario ahí, no, es la línea, el lineamiento. Y claro, y en el Consejo Político, pues hay que partir de una realidad. El Consejo Político, diríamos que es a la dirección que se están refiriendo. Pero es que la dirección, y este partido no puede ser la dirección, es una coordinación ahí supuestamente eran 15, ¿cierto? Se eligió, o son 15 los elegidos. Pero tenemos una realidad, de esos 15, hay que 3 camaradas que no, el camarada Iván pues asumió su posición, quedaron 14, ¿cierto? Y el camarada Joaquín y el camarada Bertulfo, pues los camaradas nunca hacen presencia en estos escenarios. Entonces, ¿quedan cuántos? 12. Y de esos 12, hay 4 en el Parlamento, como senadores. Quedan 8, porque eso les dice uno, una reunión, nos citaron a tal parte, ¿y cómo le va a decir uno, no vaya por allá cuando estamos necesitando ese escenario? ¿Sí? Y entonces esos 12 tenemos el jefe del partido, que eso lo mantenemos como, ¿cómo se dice? Como trapo fogonero. Oiga, camarada, usted no asistió a tal parte. Oiga, y usted no fue a tal parte. Vea que eso es importante y todos vemos que es importante un escenario. Que nosotros no creemos que sea importante que usted esté acompañando la escuela. Las escuelas, los jefes no pueden estar ahí en las escuelas, debe estar en otro escenario. Entonces, por eso, como el trapo fogonero que uno lo pone allí, lo coge para acá y lo coge para acá y bueno. Entonces, pero me refiero a que ahí en las regiones está la dirección, está el Consejo Nacional de los Comunes. Casi en todo consejo departamental hay integrantes del Consejo Nacional de los Comunes, que es la dirección. Esa dirección tiene que funcionar, camaradas. Entonces, a veces, ¿qué día por ahí en un balance sale un compañero? Es muy chistoso. Camaradas, es que la dirección no funciona. Y esa es una crítica que yo le tengo a la dirección. Y sale por ahí un compañero como humilde. Camarada, ¿y usted no es que es de la dirección nacional? ¿Usted no es que es de la dirección departamental? ¿Y usted no es de la dirección del equipo? Entonces dígase, camarada, que es que usted no funciona. Claro, el otro lo miró rayado, pues ya no es de firme, camarada, pues ya se puede hablar. Como mira, ¿sí? Pero esa es lógica, camaradas. Yo creo que a eso hay que hacer ese debate. Yo les dejo ahí para que lo discutamos en la dirección. Claro, porque uno entonces, o termina uno, a veces uno se siente en todo esto como un politiquero. Va al territorio, hijo de puta, y llega en un helicóptero con Naciones Unidas, porque tampoco se va a dejar, y llegó allá y echó un discurso y a los 10 minutos Naciones Unidas, antes de las 2 de la tarde, bueno, nos vamos a montarse en el helicóptero. Y pues uno queda con todas las frustraciones. Y bueno, y dice uno, no, me voy para un espacio territorial y me estoy 8 días. Y entonces hay que hacer gestiones aquí. Yo creo que hay que discutir un poco, no sé si aquí hay un tema de eso de las direcciones. Es decir, cómo funcionan las direcciones. Es decir, las direcciones, y no pueden ser Dios. Partido es el partido, tienen que empoderarse en las regiones con unas dinámicas y unos lineamientos para que funcione. Pero si nos quedamos esperando, puede ser el omnipresente, omnipotente que nos diga omnipotente y que sea omnipresente. Pues no vamos a funcionar. Entonces creo que aquí lo que hay es que articular toda la estructura y ponerla a funcionar para poder que avancemos en esto. Había una inquietud, todo este debate que hemos venido haciendo con los nuevos colectivos. Con los colectivos, eso lo pusimos nuevos puntos de reagrupamiento, nuevos puntos de reincorporación, nuevas áreas de reincorporación. Bueno, terminamos el ASNAR por ahí como una media negociación con el gobierno. Esos nuevos puntos en nuevas áreas de reincorporación, lo que hemos dicho son los colectivos que, pues, diríamos, están en permanente construcción. Es decir, eso nunca se va a cerrar porque eso no depende ni del gobierno ni de nosotros, sino de las propias realidades. Porque la gente puede irse estabilizando, pero llegó y le salió otro, diríamos, negocio, empleo, cualquier posibilidad que lo atrae. Y se va para otra región. Aquí ninguno está
en ninguna parte del acuerdo dice usted no se puede mover del espacio territorial, no. Aquí lo único que necesitamos es que es una responsabilidad del partido, de mantenernos cohesionados. Y cohesionados no es vivir en manada, no es agrupados. No, cohesionados es poder estar interrelacionados. Entonces eso es un proceso de construcción permanente. En Bogotá está un grupo en Ana, pero hay otros por ahí en Soacha, y ahí van apareciendo otros colectivos. Diríamos, el reto del partido es cómo los unifica. Camarada Pablo Catatumbo, perdón. Estamos aquí en una conferencia, los saludan aquí los de la escuela, yo estoy en charla, los llamo más tarde. Me emputó. Oiga, y esto se enojó. Entonces, el colectivo aquí no es el colectivo que implique que haya una convivencia en comunidad o agrupados. No, es una comunidad a partir de acciones colectivas, porque nos estamos encontrando en el trabajo, en la actividad permanente. Esa es la característica. ¿Sí? Porque no es vivir amontonados, que es un poco la diferencia de los espacios territoriales. Diríamos que son procesos para construir dinámicas de fortalecimiento organizativo, procesos de formación, diríamos un poco ahí en lo que decíamos antes, que era cómo convocamos a un ejercicio auténtico. Un ejercicio, cuando me digo auténtico, es renovador, de acompañamiento con las comunidades para profundizar la democracia, para poder, diríamos, con esas comunidades diseñar políticas públicas desde ahí, desde el territorio, desde la base. Porque lo que encontramos es que es un ciudadano, lo que estamos encontrando, bueno, pasamos nosotros, que unos ciudadanos que no conocen nada, hay un poco de ofertas institucionales y ni siquiera las conocemos para lo menos pelearlas, o para decir, esto no sirve. Hay un poco de cosas ahí, pero no las conoce, y el ciudadano común y corriente no las conoce. Y entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio? Y ese es, diríamos, el partido, pero esos espacios son para eso, no es solamente sentarnos a decir que es que no nos han cumplido con el proyecto productivo, que nosotros no podemos quedarnos en el proyecto productivo. Nuestro proyecto productivo es más allá, es tener una mirada de, diríamos, cómo establecer unas economías políticas en los territorios. Liliana, en los territorios. Desde los territorios para poder crecer la nación a partir de la experiencia que tenemos. Entonces, este diríamos como el concepto de Lucy y los camaradas de las nuevas áreas de reincorporación. Aquí lo importante es que hay que agrupar a la gente, que no se nos pierda. Y como, diríamos, como acción de presión al gobierno, es poder mostrarles que están agrupados la gente ahí y que no pueden decir que están en acciones de rompimiento, de incumplimiento del acuerdo, vinculados a acciones delictivas, etcétera, etcétera. Creo que es parte del debate con el gobierno para presionar. Hay otro tema que es importante que empiecen a tratarlo en las regiones. Es ese proyecto de piscicultura. Esos son como, realmente quedarían más o menos 4.5 millones de euros. Es lo que estamos, pero eso seguramente tendremos que empezar a restarle lo que demandan los gastos de operación. O sea, nosotros con toda la experiencia creemos que eso va quedando por ahí un 40% efectivo de invertir. De eso, en total de esos 9 millones de euros que entrega la cooperación.
la cooperación vasca o el gobierno vasco a través de la Unión Europea. Pero en concreto lo que estamos apostándole es que podamos establecer núcleos productivos fuertes en piscicultura. En eso tienen que ustedes incidir en los territorios. Hasta ahora se han definido o cuasi definido dos núcleos productivos. Uno que es el del oriente, donde le están apostando los ETCRs del Meta, es decir, mesetas, las nuevas áreas de Simón Trinidad, Diamante, La Pista, los de San Juan de Arama, el Georgina Ortiz, los de Puerto Rico, una asociación, un grupo que hay en Granada, y los de Yarí y los de Guaviare, han dicho. Diríamos por eso que hay casi ese acuerdo, pero eso hay que concretarlo, que están planteando que ese núcleo productivo sea en Granada para poder tener mayor capacidad de comercialización, menos gastos y demás. Y el otro que también se ha planteado, ese sí ya está casi, está casi ya formalizado, es el de Antioquia o el noroccidente o Antioquia, que apuestan todos los de Antioquia más el de Brisas en el Chocó, excepto Carrizal, que lo piensan instalar en Mutatá, ahí sobre la vía al mar. El otro un poco que también conoce cómo van ese, que es el de Magdalena Medio, que son los de Carrizal, que sean los recursos con los del Catatumbo, que están, pero eso toca que lo organicen. Entonces, es necesario, camaradas, que en eso el partido haga un análisis real y sobre todo defina cómo va a ser la arquitectura organizativa, empresarial de esto. Y se los planteo aquí es porque de esto depende mucho nuestra acción política. Si nosotros somos capaces, con todo nuestro esfuerzo, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra iniciativa, de sacar esto, demostrar que somos capaces, camaradas, ahí no hay discurso más. Ahí no necesitamos decir, estos manes saben gobernar. Si son capaces de sacar un proyecto productivo, ¿qué es lo que necesita el país? ¿Quién los gobierne? Pues un man, ¿por qué les gustó Trump? Porque el man tiene plata y la gente cree que ese les va a enseñar a conseguir plata, y más la plata que invierten. Y el ciudadano común y corriente en política está pensando es qué le mejora sus condiciones de vida. Eso es, la gente es cómo mejora sus condiciones de vida. Y ese es un elemento. Si nosotros fracasamos, camaradas, esos van a decir que lo mismo el castrochavismo, así como no funciona Venezuela, así funcionamos nosotros, y ahí inventen toda la que venga. Entonces, el partido necesita acompañar estos procesos. Aquí en el centro del país, porque estamos planteándonos que Bogotá y Cononso y el Tolima formen un solo proyecto. Aquí tenemos el otro debate, que no sé si ya le llegó al territorio, es el doctor Archila, anda diciendo, no, es que como ya hay unos proyectos de piscicultura en las regiones, entonces ¿por qué no cogemos este proyecto y fortalecemos otras iniciativas? El primer debate que le hicimos, sí, que estamos de acuerdo, pero fortalecer con otras iniciativas era la capacidad de producción de alimentos para poder sostener esos mismos proyectos. Entonces, pero ese discurso lo van metiendo a tratar de desmontar, para que tengamos como pendiente eso. Yo creo que ya como que se nos acabó el tiempo. Yo diría los retos del partido, los retos, diríamos, en este escenario que ya lo hemos planteado de la acción política en el marco de la reincorporación, y como partido en general es fortalecer un militante realmente como un sujeto político. Es decir, aquí nos toca, la acción permanente es un militante que realmente sea un sujeto político, que sea activo,
que sea propositivo y que pues ese mismo reto que tenemos entre la teoría y la práctica, entre el actuar y el accionar. ¿Sí? Yo creo que ese es como parte de lo que tenemos que resolver o fortalecer dentro del partido, cómo de igual manera establecer esas dinámicas de comunicación, de comunicación, de enlace, de diálogo horizontal con las comunidades. Nosotros tenemos que dedicarle mucho tiempo a las comunidades, pero creo que también tenemos que establecer unas dinámicas. No es la dinámica de reunir las comunidades y hablamos 1 o 2 horas. A mí me parece que tenemos que desarrollar, volvemos a coger esa experiencia. ¿Cuál era nuestra acción? Vamos con la comunidad a hacer el camino. Íbamos con la comunidad a ayudar a hacer la escuela. Íbamos con la comunidad a ayudar a hacer el puente. Yo creo que hoy eso tenemos que hacerlo con las comunidades. Es decir, más allá del espacio territorial. ¿Cómo llevar esto en los barrios? ¿Cómo hacer una acción ahí? En la sede del partido, por ejemplo, aquí en Bogotá. Aquí nos hemos creado un problema, porque llegamos con esos carros y dejamos todos esos vehículos ahí y eso se vuelve ya es un problema público. Es decir, es necesario que nosotros, camaradas, tengamos responsabilidad en eso. Pues dejen esos bichos y abracen de aquí, muchachos. Son actos, camaradas, que eso incomoda al ciudadano. Y nosotros lo que tenemos que generar es, por el contrario, es el apoyo del ciudadano. Que nos vean lo más naturales posible. Y esa es una acción que hay que hacerla ahí, diaria, con las comunidades. Y para eso tenemos que educar al militante. Yo creo que lo otro es cómo nos movemos en la institucionalidad, diríamos, en el cumplimiento de la normatividad vigente, para desde ahí empezar a dar la pelea por su transformación en dirección a garantizar derechos ciudadanos. Es decir, la presión desde adentro, desde todos los escenarios. Esa es parte de lo que tenemos que hacer, y eso implica que en nuestra capacitación política nos capacitemos en lo de la administración pública. Porque es decir, ¿cómo funciona lo elemental? Porque si nos metíamos a estudiar cuántos segundos se demoraba un proyectil desde que salía de la boca del cañón del fusil hasta llegar al blanco, pues hoy nos toca también es cómo es la normatividad frente a otro elemento. Es decir, para poder llegar a convocar con propiedad, con información, con capacidad a las comunidades. Nuestro discurso no puede seguir siendo de generalidades. Si nosotros seguimos con generalidades, no nos creen. Le creen más al religioso que va y les dice que es que cuando se muera va para el reino de los cielos, mientras tanto aquí haga cualquier otra cosa. Pero él ya sabe que es después de que se murió. Pero nosotros les hablamos de revolución a la gente, pero de revolución es una cosa muy abstracta. Y creo que esa revolución hay que irla construyendo desde la base, desde lo que podríamos llamar el poder local, desde la acción, de empoderar ahí unos liderazgos, unos mandatos desde la comunidad. Creo que son parte de nuestra apuesta o nuestro reto. Y yo creo que otro elemento, repito, es cómo nos comprometemos más con todas esas acciones de lo que es los encuentros, diríamos, de los colombianos, porque no podríamos decir como el reencuentro, porque pues más de 2 siglos así distanciados, pero sí como eso, en ese marco de lo que llamamos la reconciliación, en proyección a desmontar la estigmatización, de bajarle esos niveles. Nosotros en esto tenemos que ser abanderados para poder ampliar como ese escenario, lo que hemos dicho de ir estableciendo como las bases para la cultura de paz. Y lo otro, camaradas, que creo que es muy importante es
fortalecer ese relacionamiento con las fuerzas militares y de policía. El partido debe hacer una evaluación también sobre ese tema, porque lo que uno ve en los territorios, lo que se viene notando, yo creo que una muestra un poco de eso fue la actitud del general en norte de Santander. Yo creo que el país no es el mismo después del tripartito. Creo que el tripartito permitió que ahí se vieran los colombianos, diríamos, a flor de piel, más allá del uniforme. Yo creo que empezamos a vernos ahí en ese trabajo conjunto. Y nosotros tenemos que desarrollar una acción, es decir, mantener esa acción para poder de alguna manera comprometer a un servidor público en cuanto a la defensa de la normatividad y del derecho. Bueno, aquí no hay Estado social de derecho, pero a lo menos dar esa pelea. Entonces creo que todo esto, en conclusión, se resume a que nosotros, camaradas, no podemos aspirar a pelear solos. Si creemos que vamos a pelear solos, los camaradas que dicen que nos sacan con los pies, adelante o en bolsas, camaradas, yo les considero que replanteen ese discurso y ármenlo bien, ármenlo bien. Aquí es con comunidades. Nosotros solos, sí, a las comunidades indígenas las estigmatizan. ¿Cómo será nosotros que nos van a tratar de bandoleros, de terroristas y de todo lo que quieran? Nosotros esta pelea no la vamos a ganar solos. Y yo creo que el hecho de la respuesta del país frente al asesinato del compañero Dímar demuestra que sí hay que buscar un escenario de mayor amplitud y de afecto. Yo creo que ese fue un hecho contundente que nos está demostrando que sí va creciendo la simpatía, las voces, los actos en defensa de la paz. Creo que esa, diríamos, manifestación del país frente a un hecho como ese o como el niño en La Guajira nos demostró que el país está cambiando. Antes, camaradas, ahora 8 años o 10 años en un bombardeo morían 30 guerrilleros y salían a aplaudir, salían a festejar la muerte de esos 30 o 40 colombianos en un solo, que nos alcanzaron a matar en menos de un minuto. ¿Cuántos nos mataron a en la Macarena, el de camarada? ¿Ah? 36. 36 en menos de un minuto. Eso. 43 en Guapi, y salían a aplaudir los medios y todo el mundo, muertos, asesinados, no eran bien merecidos. Hoy, camaradas, pero eso es porque creemos que hemos venido haciendo un buen trabajo, y ese trabajo sobre todo acompañado del acto de vida, del acto productivo, del acto de esperanza. Y eso gracias a ustedes en los espacios territoriales, camaradas. Han hecho un ejercicio inmenso que hay que reconocerlo. Es decir, ustedes son el partido. Ustedes han actuado como el partido. Y eso es lo que nos ha permitido de que hoy vamos abriendo más brecha. Camaradas, terminamos ahí. Muchas gracias.